escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. Bendiciones, hermanos, les habla su amiga Sami Díaz desde la ciudad de Montería, Córdoba, Colombia. Les recomiendo mirar el programa en el canal de YouTube del hermano Fabio Arguedas Fonseca, que a través de cortas prédicas y dinámicas nos enseña la palabra de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Gracias, Colombia, por su audiencia. Pasar a un altar, repetir una oración al son de un ministro que esté para que las personas se conviertan al Señor. Se ha creído que esto es arrepentimiento y convertirse al Señor. Dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanza misericordia. ¿Pero qué es encubrir el pecado? El creyente casi no sabe, por no decir que no sabe, qué es encubrir el pecado. Voy a citar un ejemplo de tantos ejemplos que existen en la Biblia que es encubrir el pecado. Tenemos el caso de Ananías en Hechos 5:3 que dice: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarse con parte del precio del terreno? Este personaje, Ananías, es un personaje que en 2000 años ha sido muy clonado. En las iglesias y en las agrupaciones de hoy en día existen muchos Ananías. Este Ananías había vendido una heredad, un terreno seguramente grande de él. Muy posible que lo había hecho antes de ser convertido. Pero al escuchar el mensaje del reino de Dios que había que compartir con los que no tenían, muy posible que él quería hacer lo mismo. Quería cumplir con el mensaje de Juan el Bautista, que el reino de los cielos se había acercado, el que tiene 2 túnicas da una al que no tiene, y que el que no tiene que comer haga también lo mismo. Se había enfrentado con el mensaje que Jesús le dijo al rico, que venda todo lo que tienes y dalo en limosna a los pobres. Se había enfrentado con el mensaje de Zaqueo: la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Seguramente Ananías se había enfrentado con este escenario. Ananías quería practicar eso, pero trajo solo una parte. Seguramente Ananías había hecho negocios fraudulentos antes de convertirse. Pero en el cristianismo, el mensaje del reino enseña que si se ha hecho algún negocio que no haya sido bien habido, esa persona tenía que devolver más de la cuenta para poder entrar al reino de Dios. Ananías se dejó una buena porción, muy posible. Quería sorprender a los apóstoles con una porción bastante grande. Pero como los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, muy posible que no se les iba a pasar aquel pecado. El Espíritu Santo les iba a decir, les iba a indicar, aquí en este caso a Pedro, que Ananías estaba mintiendo al Espíritu Santo. De repente le dijo: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? De inmediato cae Ananías muerto. Unos minutos después viene Zafira, su esposa, y también le hace Pedro la misma pregunta y cae muerta de nuevo su esposa. 2 muertos, y no por COVID, por mentir al Espíritu Santo. ¿Cuántos pecados existirán en las iglesias de esta magnitud? De personas que por negocios deshonestos han ganado mucho y tienen terrenos, tienen fincas, tienen empresas, y se dejan todo eso
para poder vivir del patrimonio de sus jugadas ilícitas que han hecho anteriormente. Esto es lo que dice las Escrituras: el que encubre su pecado no prosperará. Muchos vienen a Cristo y son millonarios de muchos factores de su vida negativa anteriormente. Están encubriendo sus pecados asolapadamente, no prosperan. Bien dice las Escrituras que para el nuevo convertido le es necesario hacer ver que tiene frutos dignos de arrepentimiento, como dice Mateo 3:8. Los frutos dignos de arrepentimiento son esenciales en la vida cristiana, esenciales para probar por medio del Espíritu quién es creyente y quién no es creyente. No es solamente asistir a una iglesia, llevar la Biblia en el brazo, ir a cantar unos cánticos, ir a adorar a Dios, ir a dar la ofrenda y escuchar la palabra y de regreso a casa. Y tener un gran patrimonio, tener una gran pensión de negocios ilícitos que hice atrás en mi vida pagana. Eso es incurrir el pecado. La otra parte del texto dice que el que los confiesa alcanza misericordia. Confesar los pecados es dar a aquellos que necesitan y que no tienen cómo subsistir. De esos tenemos muchos. Jesús mismo decía: a los pobres siempre los tendréis. Pero casi que siempre el creyente de hoy día se dedica a las liturgias y muy poco a demostrar el amor. Desafortunadamente no tenemos hoy día esos valores cristianos, líderes que sean como Pedro, de discernir quién está haciendo una jugada al Espíritu Santo para que esas personas reciban las disciplinas. Fabio Argueda les saluda, les esperamos en nuestra siguiente edición. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.